Pues buen día a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Bienvenidos a un programa más de La Silla Eléctrica, el sexto programa de La Silla Eléctrica, programa de los jóvenes estudiantes de la licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y tengo el honor de moderarlo. Gracias por la invitación a los jóvenes estudiantes, por permitirme moderar esta mesa de análisis de opinión de los jóvenes universitarios. Y el día de hoy, tengo el gusto de darle la bienvenida a Gil Martínez. ¿Cómo estás, Gil? Muy buenas tardes, maestro. Pues muy honrado de que me hayan considerado en este programa. Ya nos hemos visto en clases, ya nos hemos visto en programas de estación política. Y bueno, no me queda más que agradecer nuevamente por su invitación y esperemos que este programa sea de lo más enriquecedor. Muchas gracias también a Brian Flores. ¿Cómo estás, Brian? Buen día. ¿Qué tal, Orlando? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Aquí, pues agradecido con ustedes por la invitación y pues esperemos a ver qué sale. Osvaldo Vázquez y Maximiliano Arias, ¿cómo están? Ya han participado en programas de La Silla Eléctrica. Bienvenidos nuevamente. Gracias, profe. Vamos a darle. Igualmente, gracias. Un tema polémico, sin duda, a lo largo de estas últimas semanas, que puso el foco rojo en los Estados Unidos y movió la agenda de los medios, la agenda setting de los medios de comunicación. Por ahí teníamos a lo largo de estas últimas semanas, estaban muy focalizados a la cuestión de la pandemia, estaban muy focalizados a la cuestión de los problemas económicos, de la crisis económica, y surgió un pequeño detalle, muy lamentable, por cierto, que generó un boom a nivel internacional y puso en foco rojo las movilizaciones, las manifestaciones, las protestas en Norteamérica, un país que históricamente busca la libertad de los hombres, se dice que busca la libertad de los hombres, busca la democracia, y que sin duda fue el foco rojo por lamentablemente una pérdida humana en manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos, el cual pues fue muy lamentable. Vimos todos cómo la policía puso el pie sobre el cuello de un afroamericano y no importó cuántas veces pidió aire, cuántas veces pidió que se quitara de parte de este policía su rodilla, su pierna, para poder respirar cuando el afroamericano estaba totalmente indefenso, y posterior pues, se demostró que no era culpable de absolutamente nada. Para hablar de este tema, sin duda tan polémico, habrá que ver si son movilizaciones sociales, habrá que ver si son grupos de tensión. Y bueno, los especialistas son los jóvenes universitarios de la licenciatura en Ciencia Política. Y para entrar a detalles, sus opiniones principales, pues entramos con los invitados, con los nuevos invitados. ¿Les parece que iniciemos con Brian Flores? ¿Cuáles son tus puntos de vista acerca de este lamentable hecho que sin duda marca la historia de Norteamérica y marca la historia pues del mundo también? Sí, como tú lo comentas, Orlando, pues es algo triste, ¿no? El fallecimiento de George Floyd, pues a manos de la misma autoridad que en términos sencillos es quien debe salvaguardar los derechos, debe de cuidar al ciudadano, y vemos donde se transgreden los derechos humanos a un nivel donde pierde la vida el ciudadano. Esto, pues, ¿en qué se basa? Se basa en una discriminación racial que existe en Estados Unidos desde hace años. O sea, este no es el primero y ojalá y fuera el último, pero pues vemos cómo estos grupos también de supremacía blanca siempre están en el debate público, dentro de corporaciones policiales, dentro de la política. Entonces es un tema delicado en el sentido donde no hemos podido erradicar el racismo. Pareciera que en 2020 ya se ha innovado, se ha dejado atrás estas cosas tan arcaicas y vuelven a surgir en la esfera política, en la esfera social. Estas manifestaciones que salen a raíz de este acontecimiento son las más grandes que tomemos en cuenta en Estados Unidos desde el 68 con Luther King. Entonces es algo que marca un precedente. Yo sí pienso que sea una movilización social por el hecho de que están
reunidos los ciudadanos con el único objetivo de exigir justicia, ¿no? Y exigir respeto por todas las personas sin importar el color de piel. Y creo que esto es algo muy importante porque se ha ido tergiversando el objetivo del movimiento pues, con los hechos que han suscitado dichas movilizaciones, como lo son estos saqueos y pues vandalismo, por así decirlo, que han llamado los medios oficiales, lo cual nos lleva a la conclusión de que no hay formas de manifestarse. No se puede seguir un protocolo para pedir justicia, porque eso se debe de exigir. O sea, no podemos caer en debates tan simples como lo es si hay formas o no de pedir justicia. Entonces, en esto quiero cerrar mi primera participación, donde estos movimientos van generando una presión sobre el gobierno, que vemos las primeras acciones de Donald Trump, es despegar la Guardia Nacional, tomar el uso de la fuerza todavía con la reunión que tuvo con los 12 gobernadores, donde exigió que controlaran en vez de dialogar, de generar un acuerdo para buscar soluciones. Muchas gracias, Brian. Bueno, vamos con tu punto de vista, Gil. Adelante. Bueno, muchas gracias, maestro. Mire, con lo que estamos comentando, yo sí considero que este sea un movimiento masivo, ya que cumple con algunas de las características básicas, que es comunicar y transmitir, es también el generar solidaridad y una identidad, y asimismo desafiar a sus adversarios y generar incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre en este caso? Bueno, saber si va a haber algún cambio en el sistema político, que será en este caso, bueno, aceptar e integrar de mejor manera a la comunidad afrodescendiente, porque bien lo hemos visto, han sido muchos y lamentables los casos de los cuales la comunidad afrodescendiente ha sido terriblemente discriminada. Y bueno, rescato de la página BBC Mundo 4 de los factores que permiten que la terrible muerte de este afrodescendiente sea como un catalizador para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos presentan aquí que la muerte no es nada más como un evento aislado, sino que tenemos muertes a lo largo del mundo de personas afrodescendientes y que han tenido muchos tipos de injusticia. Tal es el caso que hace relativamente horas, en París, 20,000 personas se reunieron para exigir justicia de un caso que sucedió en el 2016. Asimismo, como segundo punto del BBC, encuentran un racismo estructural, que bien sabemos puede hacerse desde muchas formas, pero sobre todo lo vemos más implicado en la cuestión política, de administración pública y de diversos factores. Asimismo, rescato un punto que es de lo más curioso, y es que la pandemia no discrimina, perdón, sí discrimina, la pandemia sí discrimina. ¿Por qué? Porque curiosamente las personas afrodescendientes están más expuestas a este tipo de enfermedades. Es algo demasiado curioso y asimismo aumenta la crisis con la respuesta que ha dado la Casa Blanca. Ya lo ha comentado mi compañero Brian Flores, que es demasiado intrigante la manera en que el presidente, en vez de dar pie a un diálogo, mejor dicen, ¿saben qué? Nosotros nos ponemos en una postura firme y no vamos a ceder. Entonces, todos esos puntos me parecen de lo más importantes, ya que nos dejan ver y cuestionar sobre todo si verdaderamente Estados Unidos, al menos con este mandatario, está abierto al diálogo, respeta la libertad y, bueno, ¿qué es lo que nos deja? ¿Qué nos deja pensar para todo esto? Porque bien podemos recordar que se tenían manifestaciones o cuestiones similares por respecto a que se violaba la libertad. Libertad por la cuestión de la pandemia, pero tenemos que ponernos a pensar si verdaderamente esto era necesario, un mal necesario, por decirlo de algún modo, impedir que se salga la gente, que más bien eran recomendaciones. Yo no recuerdo que hubiera algún toque de queda, como en algunos otros países, que ahí pudiéramos decir que sí estaba limitada la libertad, pero aquí eran recomendaciones como lo estamos viviendo en nuestro país. No te dicen no salgas porque te van a tener una sentencia. Te dicen no salgan porque es una recomendación. Si tienes que salir por víveres, adelante, sal. Entonces, yo aquí lo que veo es un punto clave. El sistema político estadounidense
está colapsando, y más con este tema de la globalización, por lo que muchos países se van a estar sumando, y recientemente, aproximadamente unas 13, 18 horas, se vio que Star Wars y Marvel Studios se unieron a la causa. Entonces, yo termino esta breve intervención diciendo que es algo de bastante intriga y tenemos que tener un análisis muy profundo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo el colapso de muchas cosas desde lo que lo querramos ver, desde un enfoque sistémico o un enfoque elitista, y algunos otros que la verdad dejan mucho que decir. Gracias. Muchas gracias, compañero. Adelante, Osvaldo. Osvaldo Vázquez, tu punto de vista. Sí, buenas tardes, compañeros. No puedes abusar de un grupo de gente inteligente durante cientos de años, como comentaba Brian, y esperar a que sigan aguantando indefinidamente. Entonces, conocemos toda la historia de racismo de Estados Unidos y también es global. Y pues fue el momento en el cual explotó, ¿no? Y explotó, pues se dieron varios factores que lo ayudaron a que explotara, ¿no? Que la gente no estuviera trabajando en escuelas, etc., etc., generó un espacio de tiempo para que la gente pudiera protestar. Y el problema aquí es que, por ejemplo, Donald Trump señala estas protestas como actos anarquistas, profesionales y de terrorismo doméstico. Entonces, como ya comentaron, la respuesta del Estado pues deja mucho que desear, y se ve más que abierta a diálogo, dirigida a tener la mano dura contra las protestas, al estilo de, pues lo dice Donald Trump en sus conferencias pasadas, que es el presidente, se hace llamar el presidente de la ley y el orden. Pues a mí me recordó un poco al lema de Porfirio Díaz de orden, paz y progreso, ¿no? Entonces, para mí son similares, y pues sí deja mucho que desear el actuar del Estado norteamericano, y muy lejano a ser un Estado de libertad. Ok, gracias, Osvaldo. Cerramos contigo, Max, este primer bloque. Muchas gracias, compañeros auditorio. Y primero quisiera remarcar algo que es que lleva a todos estos puntos, ¿no? Que es la obsesión del ser humano por tratar de ser especial. Esta obsesión nos ha dejado que el ser humano se sienta superior a otros para garantizar su propia seguridad, o es el momento en el que ellos lo ven así. Ahora, al momento de ver a las corporaciones policíacas, no solo en Estados Unidos, sino globalmente, se debe tener en cuenta que cualquier organización pública que no trabaja para el bienestar común es una organización que trabaja con fines elitistas y fines de discriminación y segregación negativa, para empezar. Ahora, estas organizaciones se utilizan para reafirmar la condición del que está dominando a los que están dominados, ¿no? Así lo entendemos como ese monopolio de la violencia legítima. Ahora, otro punto que me gustaría tocar sería que hay que comprender el tema de la discriminación racial desde la misma denominación entre razas y etnias. Ahora, esta denominación se utiliza para marcar cosas únicas, positivas o negativas, cada quien lo considera, ¿no? Pero alguna de las múltiples soluciones que puede haber a este problema sería el dejar de diferenciar entre etnias y razas, ¿no? Simplemente referirnos a personas, que somos personas todos. Ahora, al momento en el que dicen que el movimiento no se debe de apropiar, están en lo correcto, pero al mismo tiempo están un poco equivocados, porque toda la humanidad se ha visto involucrada en el movimiento de libertad que ahorita está en Estados Unidos, ya sea por parte de los opresores, ya sea por parte de los que han sido oprimidos, pero todos hemos colaborado en este movimiento. Entonces, los culpables deben de reconocer su culpabilidad y los oprimidos deben de luchar por su libertad. Ahora, la historia de todos es la historia de la humanidad, no importando si provienen de África, si provienen de Latinoamérica, si provienen de Europa, es de todos, absolutamente de todos. Y eso es un punto muy importante, como lo marca el reverendo Martin Luther King, que es la equidad entre todos, la igualdad. Ahora, este punto lo quisiera remarcar con una contraposición, que es lo que venía persiguiendo el doctor Malcolm X, que es la creación de una comunidad autónoma de gente que comparta ciertos rasgos, ¿no? Por lo mismo de la violencia que se ha visto, de la represión que se ha visto, a veces se cree necesario esto. Y Estados Unidos y el mundo en general se encuentran justo en el medio de estas dos posturas.
en donde se crean universidades específicas para ciertas razas, por ejemplo en Estados Unidos, donde se crean materias específicas para ciertas razas, pero aún así se persigue la inclusión de las mismas. Entonces, es una contraposición muy interesante que de verdad quisiera dar para más análisis, y esta sería la conclusión de mi primera participación. Muy bien, previo a entrar a la silla eléctrica, hoy vamos a sentar a la silla eléctrica a la policía de Minneapolis y vamos a poner también, ¿por qué no?, a la policía de Nueva York y varias policías de varios estados de Estados Unidos que sin duda mostraron violencia, ¿no? Veíamos los videos cómo atropellaban a la gente, cómo no tenían medidas para tratar de disolver las manifestaciones y nuevamente hacían uso de la violencia, ¿no? Entonces, previo a entrar a la silla eléctrica y sentar a la policía de los Estados Unidos, principalmente a la de Minneapolis, me gustaría hacerles una pequeña pregunta. Una de las características para el origen de los movimientos sociales es que debe de haber oportunidades políticas. Y estas oportunidades políticas, ustedes saben que en 2020, este año, pues será un año electoral para los Estados Unidos. ¿Qué repercusiones le darán o tendrán estas movilizaciones sociales para la reelección de Donald Trump? ¿Le alcanzará a reelegirse? ¿No le alcanzará a reelegirse? Porque sin duda este es material pues fresco para la política norteamericana y sin duda los grupos opositores al presidente Donald Trump la utilizarán a su favor. La pregunta aquí rapidísimo, compañeros, ¿le alcanzará al presidente Donald Trump reelegirse a pesar de estas movilizaciones y de esta fortaleza que se está generando en la sociedad norteamericana? Bueno, ustedes ya lo mencionaron, se están sumando artistas. Si se dieron cuenta, hay las bandas que radican en Los Ángeles, ¿no? Este tipo de bandas, ¿cómo llamarles? Hasta cierto punto delictivas y que generan pandilla y demás, pues se han unido para buscar los derechos de los afroamericanos y también de los latinos, porque es un tema que también ha repercutido muchísimo a lo largo de la historia, cómo al latino también se le ha hecho a un lado, cómo al latino se le ha asesinado a sangre fría, cómo al latino no se le permite, pues hoy en día, entrar a Norteamérica con la cuestión del muro que tanto proclamó el presidente Donald Trump. ¿Le alcanzará, pregunta rapidísimo, en un minuto, en menos de un minuto, ¿le alcanzará el presidente a reelegirse? Iniciamos contigo, Brian. Yo digo que es un escenario complicado. Es un escenario complicado por el hecho de que Donald Trump ha tenido decisiones desafortunadas, ha tenido errores, tanto en la administración pública como decisiones políticas. Pero el escenario se me hace difícil por el tema de que su principal contrincante, Joe Biden, pues también en estos días ha salido bastante dañado en su imagen con el caso, pues con este asunto de la pedofilia que se le está afiliando. Entonces, veo un escenario difícil para Donald Trump, pero lamentablemente no existe por parte de los demócratas alguna opción viable para poder hacer frente y pues encarar a este personaje de la política estadounidense. Muy polémico. Adelante, Gil, ¿cuál es tu punto de vista? Muchas gracias, maestro. Bueno, con esto nos dejan muchas cosas que son de gran incertidumbre, reitero. ¿Por qué? Porque el presidente, así lo comentaba Brian, ha tomado decisiones que son de verdad cuestionables y en lo personal son totalmente erróneas. Siempre hay que tener una disponibilidad al diálogo y sobre todo buscar la manera de adaptar estas nuevas demandas al sistema político. Entonces, ustedes podrán ver que busco tener una perspectiva sistémica. ¿Por qué? Porque es la mejor manera en que podemos entender todo este elemento, pero reitero, la situación para la reelección de Donald Trump se ve muy, muy, muy cuestionada porque todo este gran grupo de individuos que no muestran apoyo, evidentemente, no lo van a representar también al momento de efectuar su elección. Entonces, ahorita es cuando el partido opositor deberá de buscar bien algún candidato que pueda atacar verdaderamente todas estas crisis y subsanarlas al momento de la reelección. Que quién sabe qué es lo que nos podamos llevar, alguna sorpresa o no, pero tenemos que estar totalmente a la espera de lo que digan allá las elecciones. Gracias.
Ok, Gil. Osvaldo, rapidísimo. Sí, yo creo que le va a alcanzar por el tema de que también es muy fresco lo que dice Brian de la pedofilia por parte del candidato opositor. Sin embargo, pues prácticamente no. Estados Unidos no tiene un sistema político agradable y con esto retomo lo que dijo aquí el buen Gianfranco Pasquino, que Estados Unidos tiene un sistema político muy complejo, pero muy deficiente. Son 50 sistemas políticos, o sea, cada estado tiene sus problemas y el que la gente se pueda unir para eliminar a un candidato como Trump con la experiencia política de Trump va a ser muy complicado. Ok. Adelante, Max. Cerramos este bloque. Mi opinión al respecto es que la verdad no va a bastar, porque como mencionaba mi compañero Osvaldo y el doctor Pascuino, es un entrelazado muy complicado de sistemas políticos que son pluralistas, ¿no? Tienen un pluralismo muy intenso, pero al mismo tiempo la visión del mundo se concentra solo en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como los Nueva York, Los Ángeles, Florida. Estas ciudades, ¿no? Que representan el espíritu americano, el liberalismo, como quien dice, pero no es todo Norteamérica, porque está la gente de Arkansas, está la gente de Alabama, está la gente de Wyoming, que quieran o no, realmente tienen un peso a la hora de los votos electorales en el colegio electoral, ¿no? Entonces, realmente, y ese fue el error del 2016, que se subestimó el voto popular en contra del voto, del voto colegiado, ¿no? Que fue lo que llevó al ahora presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Y pues realmente se ve igual las condiciones en este 2020. Sí, claro, bueno, hay que puntualizar que esta democracia agonista que pone dos polos completamente opuestos, pues vienen beneficiando al presidente Donald Trump. Algo muy similar a lo que estamos viendo también en este país, que será tema de otro análisis. Ahora pasamos a la silla eléctrica, jóvenes, si lo permiten. Lamentablemente o afortunadamente, de acuerdo a sus puntos de vista, se pone a la policía de Minneapolis, a la policía norteamericana en la silla eléctrica. La dinámica para Brian, para Gil, es ustedes van a decidir si vive o muere y van a dar su argumento de por qué sí no es electrocutada la policía de los Estados Unidos y por qué no, si así lo deciden, es electrocutada la policía de los Estados Unidos por el lamentable hecho que vivimos la semana pasada en Minneapolis. Arrancamos contigo, Gil, y luego vamos con Brian. ¿Cuál es tu punto de vista? La verdad es complicado porque entraríamos en un dilema. ¿Cuándo sí permitiríamos que la policía utilice el uso de la fuerza y cuándo no? Y por otro lado, a mí lo pondría también aquí en contexto con ustedes. La ciudadanía que estuvo grabando no hizo absolutamente nada, solamente grabó, observó, ¿no? ¿Hasta qué punto también el ciudadano tiene miedo de poder empujar a un policía, tiene miedo de poder ser arrestado, ¿no? Tiene miedo de poder también ser violentado? ¿Qué papel juega también el ciudadano cuando estás observando que están matando a un ser humano, ¿no? Arrancamos con Gil y luego vamos con Brian. Muchas gracias, maestro. Bueno, con respecto a esto, quiero puntualizar algo de gran importancia, que es el uso de la violencia. No hay que confundir, como bien lo mencionaban a lo largo del programa, el uso de la violencia con el abuso en el uso de la violencia. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que puede someter a algún individuo para que sea llevado a prisión, para que después se le enfrente a una serie de procesos penales o administrativos para así determinar cuál será su castigo. Pero hay que recordar, no hablamos de tortura ni nada de eso como castigo, sino una sanción penal o una sanción administrativa, reitero. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Deben de someter en efecto a la persona que se requiera, pero no hay que abusar de este tipo de actos. Entonces, para no irme muy extenso, debo decirles, la policía en efecto tiene la capacidad para hacer la violencia física siempre y cuando sea justificado, pero no tiene derecho para poder hacer
que la persona, en el momento en que se esté llevando a cabo el arresto, sea torturada de esta manera como lo fue nuestro personaje principal, que estaba siendo asfixiado, que no podía respirar para nada, y reiteradas veces pedía que le dieran oportunidad de tomar aire. Y bueno, con lo que decía usted, maestro Orlando, sí es cuestionable también la actitud de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no actuaron, no fueron en auxilio de esa persona. Entonces, aquí podemos ver que también hay un factor de terror o de miedo hacia los policías, porque prefirieron ver cómo moría esta persona en vez de actuar directamente. Yo lo que digo, respondiendo a la dinámica de la silla eléctrica, es que sí se va a la silla eléctrica, la policía sí merece este castigo, esta pena de muerte. ¿Por qué? Porque fíjense bien, nosotros sí estamos haciendo una especie de juicio hacia la policía, perdón, cosa que no hicieron ellos y les valió, y terriblemente terminaron con la vida de esta persona. Entonces, de manera burda, podemos decir que nosotros sí seguimos un protocolo para determinar una pena de muerte, que allá en Estados Unidos, si mal no recuerdo, si está permitida bajo un juicio, bajo todo un proceso, cosa que en el caso de nuestro afrodescendiente no se hizo. Entonces, reitero, si se va a la silla eléctrica, sí merece el castigo. Muy bien, gracias, Gil. Brian Flores, la misma dinámica, ¿va a la policía, la silla eléctrica es electrocutada o no? En concreto, sí va a la silla eléctrica por 3 sencillas razones. No cumplió con los procedimientos adecuados para llevar a cabo el arresto, porque violó derechos humanos y porque específicamente no es la primera denuncia que se hace de abuso policial. Entonces, totalmente se va a la silla eléctrica para morir, porque tiene que restablecerse el sistema policial americano y en específico de Minneapolis. Muy bien, gracias, Brian. Max. Sí, sí, y sin ninguna duda debe de irse a la silla eléctrica toda corporación del orden público que abusa de sus ciudadanos. No es sin pensarlo, simplemente es a la silla. Y pues simplemente nada más quisiera ya último pedir algo a la audiencia y pedir algo a ustedes, compañeros, que cuando pase la moda de este tema, del tema de la matanza de George Floyd, no dejemos que se olvide todos los abusos que han sufrido los distintos individuos a raíz de estas corporaciones, ¿no? Y otra cosa que también me conflictó a mí un poco es el entretenimiento como un arma de doble filo en estas situaciones, ¿no? Porque al mismo tiempo que educa a la población, la envicia con estos movimientos, ¿no? Y puede ser que sea una respuesta para lo que usted comentaba, profesor, de por qué la ciudadanía se queda inactiva, porque a veces la ciudadanía o los individuos prefieren más los likes, prefieren más las vistas, prefieren más el hacer el entretenimiento que tomar acción a las corporaciones, ¿no? Y esa sería en participación, sí, a la muerte de las corporaciones policíacas hasta que se restablezcan para servir a la ciudadanía. Gracias. Cerramos contigo, Osvaldo. Igual es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque por un momento parecía que la policía prefería arrestar a cientos de personas que protestaban que a un policía que es un homicida. Entonces, por esa razón tiene que irse a la silla eléctrica la policía. Ok, gracias, Osvaldo. Bueno, lamentablemente se nos viene el tiempo encima. Agradecer a todas las personas que nos escuchan por Spotify, por YouTube, que nos ven por Facebook. Es un programa 100% universitario que busca generar conciencia, busca generar opiniones, debate, análisis. Agradecerle a Brian de décimo semestre de Ciencia Política que nos haya acompañado. Muchísimas gracias, Brian. Un gusto, Orlando, estar con ustedes, contigo, Osvaldo, con Max, con Gil. Un gusto, como siempre, acompañarlos y creo que salió fructífero esta pequeña plática. Y también agradecerle a Gil de cuarto semestre de Ciencia Política. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, compañeros. Qué agrado poder platicar con todos ustedes y espero que esta no sea la última invitación que tengamos y podamos nuevamente tener una plática así de fructífera. Gracias. Gracias, bueno, y a Max, a Osvaldo también ya han participado aquí. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy en este programa.